Génesis capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta aquí la lectura. Y vamos a dar paso a nuestro hermano Miguel para que él pueda compartir la meditación en esta mañana. Buenos días a todos. Vamos a pedir al Señor por su palabra. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por haber puesto, como decía nuestro hermano Daniel, en nuestros corazones el deseo de estar aquí, Señor.
esta mañana y ahora te suplicamos que tú nos ayudes, Señor, a concentrarnos en tu palabra, porque es en tu palabra, Señor, donde encontramos toda la verdad, Señor. Porque es en tu palabra donde encontramos la vida, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ayúdenos a entenderla para hacerla nuestra y comprender, Señor, a través de ella, cuán grande eres tú, cuán misericordioso eres tú, cuán compasivo eres tú, Señor, para que tú lleves tu palabra a cada corazón, a cada alma y obres en cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos de tu ayuda y por eso te suplicamos que tu Espíritu Santo ahora nos guíe a través de ella, Padre. Ayúdanos, Señor, y recibe toda la gloria. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El cántico que antes cantábamos del siervo que brama sobre las aguas, o por las aguas, es el Salmo 42, que fue un salmo que escribió el David. Salmo 41 y 42 tiene más o menos el mismo contexto. Y el contexto es, básicamente, una persecución tan terrible que estaba sufriendo David, que David, ¿qué anhelaba? Presentarse delante de Dios. Partir y estar con el Señor. A veces pensamos que David estaba pensando en ir al templo y estar en el templo. Partir y estar con el Señor. Qué deseo más precioso es saber que anhelamos partir, porque si partimos, nuestra seguridad es Cristo y estaremos con Él, ¿verdad? Pero mientras llegue ese tiempo, también es cierto que estamos en esta tierra, como decía David, estamos como en un desierto, donde clamamos al Señor por las aguas, hasta que llegue ese día de nuestra redención de nuestro cuerpo y podamos partir y estar con Él. Y clamamos porque creo que todos somos conscientes de que la vida no es sencilla, y no tanto por la vida en sí misma, sino por nuestro corazón, como vimos esta mañana en la clase. Porque nuestro corazón realmente nos traiciona. De hecho, dice la palabra de Dios, ¿quién puede conocer el corazón de Dios? Nuestro corazón. Porque nuestro corazón es engañoso. Es engañoso. Y creo que todos somos conscientes que todos, más tarde o más temprano, pasaremos por situaciones donde se pondrá a prueba nuestro corazón. Se pondrá a prueba realmente nuestra fe. Es posible que alguna de esas situaciones ya las estés viviendo, o ya las hayas vivido, o las vivirás. Muchas de esas situaciones no van a ser fiestas y alegrías. Van a ser situaciones dolorosas, negativas, y a veces tan dolorosas que puede incluso llevar a tener un trauma. Realmente eso es así. Traumas que quizás algunos han vivido y que le han cambiado hasta el carácter. Han cambiado su personalidad, su forma de ser. Es un cambio tan brutal que afecta a la persona de tal manera que dejamos de ser como éramos antes. Hay un antes y un después. Seguro que quizás a lo mejor o lo has vivido, lo estés viviendo, o quizás lo vivas. Ya no seremos como éramos antes. Fue tan doloroso. A veces esos cambios tan dolorosos se nos hace tan duro de vivir que nos cuesta hasta vivir y parece que estamos en ese desierto. La única forma de poder superarlo es Cristo. La única forma de poder sobrellevar ese dolor tan intenso o ese trauma que ha cambiado nuestra forma incluso de ser es el Señor Jesús. De una forma similar, el pecado afectó al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde Adán, cuando Adán peca, deja de ser lo que era la idea de Dios. El pecado fue un trauma tan grande en el ser humano que dejó de ser lo que realmente era. Desde el mismo momento en que Adán pecó contra Dios en el Edén, todo ser humano ha cambiado su forma de ser. Ya no es lo que era. Ya no es conforme al propósito inicial de Dios. Desde el momento en que Adán peca en el Edén, el pecado se hizo señor del ser humano. Pasó de tener vida plena a morir.
Pasó de mantener una relación cordial y cercana con Dios a pasar a ser enemigo de Dios. Y si leemos Romanos 5:1, eso no solamente le pasó a Adán y a Eva, sino que nos pasa a todo ser humano. Y esa es la verdad de las Escrituras, que todo ser humano es pecador en Adán. Y por eso todo ser humano muere. Y por eso todo ser humano ha perdido la imagen perfecta que Dios creó en el ser humano. Por eso todo ser humano necesita un Salvador. Por eso todo ser humano necesita la gracia de Dios para poder ser salvo, porque en sí mismo está muerto en sus delitos y pecados y no hay nada que pueda hacer para poder salvar ese trauma. La palabra es clara. Y de nuevo Pablo sigue argumentando en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y sigue diciendo en el capítulo 5, versículo 15, muchos murieron por la transgresión de un solo hombre. Ese fue Adán. Y en el versículo 17, por la transgresión de un solo hombre, la muerte reinó a través de un solo hombre. Y el versículo 18, una sola transgresión resultó en condenación para todos los hombres. Y el versículo 19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores. Una y otra vez se recalca esa realidad terrible de que todos somos pecadores. Todos. Y todos tenemos que andar en el desierto del pecado en esta vida. El pecado es un cáncer mortal. Un cáncer con el cual ya nace todo ser humano. Un cáncer que nos separa desde que estamos en el vientre de nuestra madre de Dios. Tenemos al jovencito atrás, Mateo. Mateo, desde que estaba en el vientre de su madre, ya es pecador, como lo somos cada uno de nosotros. Todos, por causa del pecado de Adán en el Edén. Un pecado que enemista contra Dios y que sigue presente en este mundo entre todos aquellos que están bajo el maligno. Pero que fue una situación en la que también nos encontramos nosotros. Nosotros también, todos los creyentes, fuimos enemigos de Dios. Colosenses 1:21 nos dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais enemigos, ocupados en malas obras. Pero ahora el creyente, sin embargo, dice Pablo en Colosenses 1:22, Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarles santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso será así si se cumple lo que dice Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis firmes en la fe, cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vemos cómo la fe y la perseverancia van unidas en nuestra salvación. Fe y perseverancia. Cuando cedemos al pecado en nuestras vidas, dejamos de perseverar. Cuando cedemos al pecado que aún mora en nosotros, estamos dejando de perseverar. Si dejamos que el pecado tome señorío en nuestras vidas, la fe se debilita. Y es que una cosa es pecar porque estamos en una naturaleza caída y otra bien distinta es dejar que el pecado reine en nuestras vidas. Vivir pecando. Porque cuando eso sucede, dice el autor de Hebreos en Hebreos 10:26, que si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por esos pecados. Sí, seguro que eres consciente de que el pecado aún mora en ti.
Quiero pensar de que eres consciente de que el pecado aún mora en ti. Estamos en esta carne y como David anhelamos salir de este cuerpo que aún nos arrastra al pecado. El pecado sigue estando ahí. Y el pecado sigue rondando como león rugiente para hacernos suyos de nuevo, para enseñorearse de nosotros de nuevo. Pablo tenía esa lucha y en Romanos 7 escribe: así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Una vez más, el pecado que habita en mí. Sí, aún estamos en esta carne y aún el pecado habita en nosotros, pero debemos de evitar que el pecado se enseñoree de nosotros. Cuando Moisés escribe a aquella segunda generación el libro de Génesis, les quiere hacer ver, recuerden que están a punto de cruzar el río Jordán, están a punto de entrar en la tierra prometida y se van a encontrar con muchísimas culturas, pueblos riquísimos, prósperos, que idolatraban a sus ídolos, que adoraban a sus dioses, que tenían al sol, la luna, a los animales como dioses, y eran pueblos realmente poderosos. Y Moisés les escribe diciendo: no se fíen, no confíen ni tan siquiera en su propio corazón. Tienen que ser conscientes de la realidad de sus vidas, que en Adán el pecado mora en ti. Y en cualquier momento se puede volver a enseñorear de ti. Tienes que estar alerta. No tienes que dejarte guiar por tus sentimientos ni por tus emociones. Tienes que depender solamente de Dios. Moisés les escribe para que ellos sean conscientes de esa realidad, del que el pecado mora en ellos, porque en Adán ellos eran pecadores y que solamente podían confiar en Dios. Pero ¿cómo llegó el hombre a ese estado de dejarse dominar por el pecado? ¿Cómo llegó el hombre a estar enemistado con Dios? ¿Cómo podemos nosotros luchar para evitar que el pecado se enseñoree de nuestras vidas? ¿Cómo? Porque Pablo dice: mora en nosotros e intenta dominarnos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos evitar que el pecado que aún mora en nosotros se enseñoree de nosotros? Uno podría imaginarse que el pecado se enseñoreó de la humanidad a partir de alguien que no conocía a Dios, ¿no es cierto? Un idólatra, uno que era inmensamente malo y que a raíz de ese hombre, pues el pecado se enseñoreó de la humanidad. De uno que no conociera quién era Dios y que por tanto, debido a esa ignorancia, se mantuvo rebelde a Dios. Pero eso no es lo que encontramos en las Escrituras. El pecado convirtió en enemigo de Dios al hombre a través de un hombre cercano a Dios, lo cual es una advertencia para nosotros. De un hombre que era cercano a Dios es que vino el pecado a enseñorearse del ser humano. Un hombre que conocía a Dios, pero que no le adoró como Dios es digno de ser adorado, y que dejó que el pecado reinara en su corazón. ¿Quién fue ese hombre? Caín. Por eso queremos ver en esta mañana el ejemplo que Dios nos deja en su palabra, de cómo el hombre cedió ante el señorío del pecado, de cómo reinó el pecado en ese corazón, de un hombre que aparentemente era cercano a Dios, para que así aprendamos a examinarnos y a ser conscientes de que, aunque el pecado aún mora en nosotros, no debemos dejar que se enseñoree de nosotros. Debemos ser conscientes de que el pecado que mora en nosotros no debe de enseñorearse de nosotros. Y lo queremos ver en 2 puntos. ¿Cómo puedo yo evitar que el pecado que habita en mí se enseñoree de mí? Pues adorando a Dios con la motivación correcta. Si adoras a Dios con la motivación correcta, evitarás que el pecado se enseñoree de ti.
Y lo segundo es que evitarás que el pecado se enseñoree de ti si te sometes a Dios y a su corrección, a su disciplina. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en los versículos 1 y 2 de nuestro texto. Vamos a estudiar del 1 al 7, ¿vale? Génesis del 1 al 7, se tuvo toda la lectura del capítulo para tener una noción global de lo que sucedió. Pero vamos a centrarnos en esta mañana del 1 al 7. ¿Cómo evitas que el pecado se enseñoree de ti si adoras a Dios con la motivación correcta? Podrás vencer el señorío del pecado en tu vida si adoras a Dios con la motivación correcta. Dice el versículo 1 y 2 que el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Caín no fue sino la respuesta de Dios hacia Adán y hacia Eva después de pecar. Recuerden el capítulo 3 de Génesis. Adán y Eva pecan contra Dios, pero ellos son perdonados. Recuerden que Dios mata a 2 animales y les perdona porque ellos tuvieron fe en Dios y confiaron de que Eva iba a ser la madre de los vivientes. Y en base a esa fe depositada en lo que Dios había dicho, el Señor mata a 2 animales y les perdona. Así que ellos son conscientes. Adán y Eva eran conscientes del pecado que habían cometido. Sabían que habían pecado contra Dios, pero también sabían que Dios les había perdonado. Ellos habían sido perdonados por Dios debido a esa fe. Así que intenten comprender que tanto Adán como Eva, en ese conocimiento, forman una familia. Forman una familia. Y cuando nace Caín, le pone ese nombre, Caín, porque significa adquirido por Dios. Ella sabía que Dios le había bendecido con ese hijo. Era una mujer, por tanto, que temerosa de Dios. Así que se tiene que entender que tanto Adán como Eva tuvieron que educar a sus hijos también en ese temor de Dios. Tiempo después tuvieron otro hijo. Unos dicen que fue un mellizo, yo personalmente creo que no, porque el tiempo verbal implica un paso del tiempo. Pero bueno, eso es lo de menos. El caso es que tienen otro hijo y ponen como nombre Abel, que significa soplo, vanidad. Y cuando ya eran adultos, ellos eligieron sus propias ocupaciones. Abel, ¿qué eligió ser? Dice la palabra, pastor, ¿verdad? Y Caín, ¿qué decidió ser? Labrador, agricultor. Y dice el versículos 3 y 4 que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquellos muchachos habían crecido, pasado el tiempo, ya parece que eran independientes a sus padres. Ese pasado el tiempo también se puede traducir como que un tiempo acaba y comienza un nuevo tiempo. Quizás ya eran adultos, ya se habían independizado. Recuerden, eran hombres que habían a su vez recibido esa enseñanza acerca de Dios. Y comienzan ellos por sí mismos a adorar a Dios. ¿Y qué hacen? Tanto uno como otro le traen unas ofrendas a Dios. ¿De esto de qué se deduce? Se deduce que ya desde tiempo atrás el ser humano mantenía esa relación con Dios. Aunque Adán y Eva habían pecado contra Dios, Dios no había dejado de tener relación con ellos. Y permitía que le adoraran. Dios permitía que, a pesar de aquel pecado, a pesar de que el hombre había caído en pecado, Dios era cercano a ellos y tenía una relación cercana con ellos y permitía que le adoraran a través de aquellas ofrendas. Se deduce que, como dijimos antes, en base a ese perdón, Dios seguía teniendo relación cercana con el hombre. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Había una relación cercana. No pensemos que porque Adán y Eva habían pecado, Dios se había alejado de ellos. Seguía habiendo una relación cercana. Vemos, por tanto, que Dios seguía teniendo misericordia del hombre. Y permitía, por tanto, que el hombre tuviera una relación con él. Y en base a esa disposición de Dios de seguir manteniendo esa relación con el hombre,
en base a su carácter misericordioso y compasivo, que a pesar del pecado no castiga al hombre conforme a ese pecado, sino que le perdona, el hombre ofrece ofrendas de gratitud a Dios. Y Caín y Abel tuvieron que conocer entonces acerca de lo que sucedió en el Edén. Seguro que sus padres le dijeron: nosotros pecamos contra Dios. Pero Dios nos perdonó porque confiamos en Él. Ustedes tienen que hacer igual, confíen en Él. Agradézcanle su misericordia y su compasión por nosotros. Ellos tuvieron que recibir de alguna forma instrucciones por parte de sus padres acerca de cómo tenían que ser aquellas ofrendas, de cómo tenían que mostrar gratitud a Dios. Tenían, por tanto, que conocer quién era Dios, misericordioso, compasivo, pero también que era el creador de todas las cosas, que era el dueño de todas las cosas y que era el sustentador de todas las cosas. Y por quien es Él es digno de la adoración del hombre. Así que tenemos a dos hombres que tenían un conocimiento correcto acerca de quién es Dios. No tenemos aquí a dos ignorantes, ni tenemos aquí a dos rebeldes. Eran hombres que tenían conocimiento y eran hombres que estaban cercanos a Dios, porque Dios tenía esa relación cercana con ellos. Uno se puede decir: wow, eso es el paraíso, ¿verdad? Dios cercano a ellos, Dios con ellos. Pero uno de ellos se olvidó de una cosa: que el pecado seguía estando en él. Y en la ofrenda de Abel vemos que él sí era consciente, porque en base a esa conciencia de quién era Dios, conforme a ese conocimiento correcto, vemos que en su respuesta hay una actitud correcta hacia Dios. ¿Qué hizo Abel? Abel sacrificó los primeros animales que él criaba, los primogénitos. Y del resto de animales dispuso para Dios lo mejor de cada animal, la grosura, la grasa, que se consideraba lo mejor y se considera en los países orientales lo mejor del animal. Así que la comprensión que Abel tenía acerca de Dios es que Dios es merecedor de lo mejor. Abel tenía un correcto entendimiento entonces de quién es Dios. Y tenía un correcto conocimiento acerca de quién es Dios por lo que Dios había hecho con ellos, a pesar del pecado que moraba en ellos. Dios había tenido misericordia, porque a pesar de que el pecado moraba en ellos, Dios seguía manteniendo con ellos una relación cercana. Así que en base a ese agradecimiento, con esa disposición correcta, es que Abel le ofrece la ofrenda que agrada a Dios. Él tenía una correcta comprensión, un correcto entendimiento de quién era Dios y le ofrece lo mejor. Dios es digno de recibir lo mejor por ser quien es. Y entiende una cosa en este momento: no solamente la concepción correcta era que Dios era el creador. Aquí había algo que estaba por encima en ese momento de un Dios creador. Es de un Dios misericordioso. Abel era consciente de que en él había el pecado, pero aún así entendió que Dios era misericordioso. Y en base a esa misericordia es que le ofrece lo mejor a él. En el Salmo 103, David alaba a Dios y le dice, Salmo 103 del 6 al 14, el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor. Fíjate, qué cambio aparentemente de estructura, ¿verdad? Porque está hablando del favor hacia los oprimidos, que le dio a conocer a Moisés sus caminos, que dio a conocer a los hijos de Israel sus obras. ¿Y cuáles son entonces los caminos? ¿Cuál es el favor a los oprimidos? ¿Y cuáles las obras a Israel? Su compasión y su clemencia. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios al quien adoramos.
No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados. Abel tenía conocimiento de eso. Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, y así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que somos polvo. Se acuerda de que somos solo polvo. Dios es digno, por tanto, de toda adoración, porque Él es un Dios compasivo, misericordioso, lento para la ira, que no quiere que nadie perezca. Y Abel tenía ese conocimiento correcto. Si yo soy pecador, si yo he pecado, si mis padres pecaron y tú no sigues teniendo una relación cercana con nosotros, eres digno de adorarte, de darte lo mejor, Señor. Pablo nos dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en vuestros corazones. Esa es la actitud correcta. Gracias, Señor, porque no me has pagado conforme a mis iniquidades. Gracias, Señor, porque aunque soy pecador, no me das lo que merezco. Por esa causa es que Dios miró con agrado tanto a Abel como la intención que había en su corazón con aquella ofrenda. Ese mirar con agrado es reaccionar favorablemente. Lo que nos está diciendo aquí Moisés, que el Señor, recibiendo aquella ofrenda de Abel, estaba vindicando la fe de Abel. Estaba diciendo a Abel, has entendido, has comprendido por qué soy digno de adoración. No hay nada en las Escrituras que nos diga que en aquel momento hubiera nada concreto, dispuesto, estipulado por Dios para ofrecer a una ofrenda. Pero Abel lo que hizo fue disponer lo mejor para Dios. Este es el fruto de mi trabajo, Señor. Esto es lo mejor. Y tú eres digno de recibirlo. En Abel solo había una intención: darle las gracias a Dios por su compasión y misericordia. Pero mientras Abel tenía esa disposición desinteresada, la ofrenda de Caín desagradó a Dios. Mientras que la de Abel se especifica cómo era la ofrenda, fíjate, que eran los primogénitos de sus animales, que era la grosura de los animales. De Caín, ¿qué se dice? ¿Qué se dice de Caín? Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Una ofrenda. No especifica qué fue. No se especifica en ningún momento. Lo que se dice es que aquella ofrenda fue del desagrado de Dios. Que no se especifique no significa que hubiera por parte de Moisés una intencionalidad para ocultar algo. Hay que entender que muchas veces en la palabra de Dios hay que aprender tanto de lo que se dice como de lo que no se dice. El autor no quiere que nos paremos a pensar qué fue lo que ofreció Caín, o por qué lo que ofreció no fue del agrado de Dios. El autor no quiere que estemos juzgando unas cosas, sino que lo importante es que entendamos la disposición del corazón que había en Caín. Él ofreció una ofrenda, pero ¿qué fue? No interesa. No estamos aquí para evaluar qué fue y si era mejor que la grosura de los animales o peor, sino que la disposición con lo que Caín lo hizo no agradó a Dios. Aquella disposición no agradó a Dios. Y en Hebreos 11:4 se nos dice cuál fue esa falta de disposición. ¿Qué pasó? ¿Por qué no agradó a Dios la ofrenda de Caín? En Hebreos 11:4 encontramos la respuesta.
Cuando el autor de Hebreos contrasta la ofrenda que sí agradó a Dios de Abel con la de Caín. Y dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? La fe. Uno ofreció con agradecimiento y tuvo fe en quién era Dios, sabía quién era Dios y que era digno, y Caín no. Y Caín no. El motivo de la falta de agrado de Dios no fue el tipo de ofrenda, sino la falta de fe con la que Caín ofreció aquella ofrenda. No había en él una disposición correcta. No la había. Mientras Abel sabía quién era Dios, sabía lo que Dios había hecho por ellos, sabía de la misericordia y de la compasión de Dios, Caín, aun sabiéndolo, hermanos, educados por los mismos padres, aun sabiéndolo, lo ignora. Pero no lo ignora porque no lo sabe, lo ignora voluntariamente. Voluntariamente. No le dio ni la importancia a Dios, ni la importancia a su compasión y misericordia. Y Hebreos 11:6, ¿qué nos dice acerca de la fe? Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios sepa quién es Él, crea que Él existe. Esto no es que crea que Dios existe, sino que Él existe y sabes quién es Él. Esa fue la gran diferencia de Abel con Caín. Abel se acercó a Dios sabiendo quién era Dios. Caín, conociendo quién era Dios, no se acercó a Él con fe. Y fíjate lo que sigue diciendo Hebreos 11:6. Y que es remunerador de los que le buscan. Es necesario, pues, creer quién es Dios. No que Dios existe, porque miren, hasta los demonios creen. Esa no es la cuestión. Sino saber qué es lo que Dios ha hecho por ti. Conocer lo que Dios ha hecho por ti. Y en base a lo que Dios ha hecho por ti, reconocer que es digno de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza, porque realmente no me ha pagado como yo merezco. Y como no me ha pagado conforme a lo que yo merezco, Dios me ha mostrado una compasión que no merezco, y por eso Dios es digno de alabanza. Él es digno porque ha sido misericordioso contigo. Porque nuevas son cada día sus misericordias. Cada día. Imagínate qué paciencia tiene Dios para renovar cada día sus misericordias por ti. Y reconociendo que es remunerador de aquellos que realmente le buscan, sabiendo quién es Él. Por tanto, que es digno de toda nuestra adoración. De toda nuestra adoración. En cambio, la fe de Caín es una falta de fe que lleva a buscar a Dios por lo que sea. Mira, han habido muchísimas opiniones al respecto. Lo que está claro es que Caín, aun sabiendo lo que Dios había hecho, no le dio la gloria, como Dios se merecía. Tal vez fue a ofrecer aquella ofrenda por pura religiosidad. Tengo que ir a la iglesia, pues voy a la iglesia. Me lleva a mis padres. Bueno, o quizás por puro moralismo, es que soy mejor que mis vecinos y soy tan bueno que voy a la iglesia a adorar a Dios. O quizás fuera por puro interés, voy a adorar a Dios porque a ver si sana a mi padre, a ver si cura a mi hermano, a ver si me da un trabajo, a ver si me da, ¿verdad? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando la intención no es correcta, que Dios extienda su misericordia no quiere decir que Él reciba con agrado lo que le estás ofreciendo. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué haces las cosas que haces? Yo me preguntaba, ¿por qué predico yo entonces? ¿Cuál es la intención cuando yo predico?
¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué sirves? ¿Por qué oras? ¿Cuál es el argumentario de tus oraciones? ¿Por qué le alabas? ¿Por qué ofrendas? ¿Qué buscas de Dios? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Cuando no se busca por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, ¿crees realmente que el Señor va a recibir con agrado lo que hagas? Cuando no vas a Él por el puro afecto de glorificarle a Dios por ser Dios, porque no hay más Dios fuera de Él, y cuando no se le alaba porque Él tiene compasión ahora en este momento que permite que escuches su palabra, porque ahora en este momento Él permite que estés aquí, cuando no le adoras por esa compasión, por esa misericordia, sino que vienes con otro interés, con otro deseo, ¿tú crees que el Señor va a recibirlo? ¿Crees que el Señor va a escuchar tu voz? ¿Crees que el Señor va a escuchar tu oración? ¿Realmente lo crees? Cuando Caín actuó de esa forma, el pecado se estaba enseñoreando de él. El pecado se estaba enseñoreando de él. ¿De dónde vienen las guerras, los conflictos entre ustedes? Dice Santiago 4. ¿No viene de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Cuáles son esas pasiones? ¿Codicias? ¿Homicidios? ¿Envidias? Que todo eso que no pueden obtener, que por eso combaten y hacen guerra, no tienen por qué, no piden por qué, porque piden con el propósito de gastarlos en tus propios placeres. Oramos no para glorificar a Dios, no para alabarle por ser quien es, sino para recibir. Voy a la iglesia a ver si Dios me da. Voy a cumplir a ver si Dios me da lo que yo quiero pedirle. Esa disposición de Caín, lo que fuera moralismo, fuera religiosidad o puro interés, tenía algo que a Dios desagradaba, que no partía de una fe de quién era Dios. No buscó a Dios por ser Dios quien es Dios. Eso no le agradó. Así que el pecado se enseñoreó de él. Cuando no buscas a Dios con la disposición correcta, el pecado ya está ganando la batalla. Cuando no vienes a buscar a Dios correctamente por ser quien es, Él ya se está enseñoreando de ti. No pienses que enseñorearse del pecado es que te vas a volver a la bebida, que vas a volver a robar, que vas a volver a hacer cosas malas en la vida. No, es cuando ya empiezas a no saber que Dios es digno de toda adoración, más allá de la situación que puedas estar viviendo. Esa es la cuestión. ¿Qué sucedió? Que desde ese momento Caín se empezó a llenar de odio y a no querer ser corregido. Por eso, la segunda forma de evitar que el pecado se enseñoree de tu vida es someterte a Dios y a su corrección. Puede ser que igual te des cuenta, no lo sé, de que has buscado a Dios con intenciones equivocadas. Puede ser que realmente has buscado a Dios por puro interés, por religiosidad o por moralismo y te estés dando cuenta, wow, entiendo tal vez entonces lo que me está pasando en mi vida. Y es que el pecado se está enseñoreando de mí. Dios, evidentemente, por su misericordia, no va a dejar ahora que tú te disperses y acabes corrompido por el pecado. Pero lo que tienes que tener presente es que Dios no va a pasar la manita por encima tuya. Dios quiere que entiendas que debes de someterte a Él y que debes permitir su corrección en tu vida. Fíjate el versículo 5, la primera parte, ¿qué nos dice? Desde el momento en que no recibió con agrado Dios aquella ofrenda, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, sigue diciendo el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado?
¿por qué ha decaído tu semblante? Y dice el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquellas expectativas que tuvo Caín de agradar a Dios y tener en cuenta quién es Dios, como hemos visto, no se vieron cumplidas porque no hubo un correcto corazón para ofrecer aquella ofrenda. No recibió de parte de Dios lo que su oscuro corazón albergaba. Repito, no sabemos qué era, pero lo que está claro es que lo que Caín esperaba recibir no lo recibió. En aquella situación, Caín, dejándose llevar por su pecado, llegó a un estado terrible de odio hacia Dios, se ensañó. Es decir, empezó a sentir aversión y antipatía por Dios y por todo lo que a Dios se refiere. Toda su persona se vio envuelta en decepción, se vio envuelta en ira contra Dios porque Dios no me ha dado lo que yo estoy buscando. No ha aceptado con agrado lo que yo pedía. ¿Qué hubiéramos esperado de Dios? Hubiéramos esperado que Dios dice, bueno, Caín, ya que te has dejado enseñorear por el pecado, cuando tú sabías, porque tus padres te han dicho que todo lo que sucede es por causa del pecado, pero tú has dejado que el pecado se enseñoree, te voy a castigar para siempre. Te voy a coger y te voy a acabar contigo. Pero no. Una vez más, ¿qué se muestra de Dios? Su paciencia y su misericordia. ¿Y qué hace? Reprende a Caín con amor. Fíjate, él se llena de ira. Esa palabra ensañar en el hebreo original es horrible. Créanme, horrible. Es decir, el corazón de Caín en ese momento había llegado a un punto de más que odio. Si llega a coger a Dios ahí en ese momento, lo hubiese destrozado. Bueno, mató a Abel porque no pudo matar a Caín. A Dios, perdón. Él mató a Abel porque no pudo matar a Dios. Y Dios, aun conociendo esa intención de su corazón, lo corrige con amor. ¿Por qué te has ensañado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Le está advirtiendo. El pecado va a estar a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así que ahora el problema no es solamente una mala adoración a Dios, sino que además hay una actitud beligerante contra Dios. Dios no ha recibido mi ofrenda y si puedo te mato. Estoy enfadado, lleno de ira contra Dios. Y el Señor le pregunta, para que Caín reflexione, para que se dé cuenta, para que admita su error, para que se arrepienta y para que se corrija. Me acuerdo de Miqueas 7:18. El Señor se complace en perdonar. Veamos lo que nos sucedió. Si Caín, en vez de enojarse, se hubiera dado cuenta y se hubiese arrepentido, ¿qué hubiera sucedido? Que Dios le hubiera perdonado. Por esas las preguntas. Por eso Dios le inquieta, le pregunta, ¿por qué estás así? ¿Qué ha sucedido? Una vez más, Dios, como hizo así con sus padres, intenta hacer ver a Caín el peligro del pecado, el peligro de las consecuencias del pecado, y le pregunta, ¿por qué estás tan enojado y lleno de odio? Dios quiere que Caín entienda que su situación emocional no es culpa de Dios, de que Dios ha rechazado mi ofrenda. Estoy enojado contigo porque tú has rechazado lo que yo te ofrecí y me siento mal. No. Dios quiere que entienda que esa situación ha venido porque Caín no actuó correctamente, y no actuó correctamente porque se dejó llevar por el pecado. Eso es lo que el Señor quiere que Caín entienda. Tu situación no es porque yo no te responda, Caín. Tu situación es porque has dejado que el pecado gobierne tu vida. Esa es la consecuencia de que te encuentres así. Si bien hicieres, dice el versículo 7, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El Señor está reprendiendo a Caín diciéndole, mira, si hubieras preparado y ofrecido la ofrenda con un corazón dispuesto, de una forma íntegra,
si lo hubieras hecho sabiendo quién soy yo y lo que estoy haciendo por ustedes, teniendo compasión y misericordia, entonces no te hubieses dejado gobernar por el pecado. Y yo hubiera aceptado esa ofrenda. Pero cuando no es así, cuando no hay una motivación correcta, ¿qué dice el Señor? El pecado está a la puerta. Volvemos a ignorar que el pecado está en nosotros. Recuerda Romanos 7. Seguimos ignorando eso, queremos hacer oídos. De hecho, la doctrina, una de las doctrinas primeras que se atacaron desde el propio cristianismo en el año 300 fue el decir que el pecado de Adán no estaba en las personas, que el ser humano nace por naturaleza bueno y que luego decide en su libre albedrío pecar o no pecar. No. Recuerda siempre, el pecado desde Adán, desde que naces, está en ti, con lo cual estás predispuesto a pecar contra Dios. Y tienes que saberlo para poder combatir al pecado. Tienes que ser consciente de eso. Y para poder ser consciente de eso, para poder combatir ese pecado que está en ti, tienes que saber, tengo que adorar a Dios por la compasión que está teniendo por mí. Y tengo que permitir que Él me corrija, que Él me exhorte, que Él me discipline, que Él me discipline porque el Padre al que ama disciplina. El pecado está a la puerta, está ahí, pendiente de que tú cedas un instante para entrar, enseñorearse de ti y destruir toda tu vida. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Esa palabra sencillo es la puerta, una puerta que no tiene seguro, que no tiene alcance. Eso es, está diciendo que el sencillo es alguien que deja la puerta de su corazón abierta, sin seguro. Ahí entra el pecado, que está a la puerta. Si actúas así, estás dejando la puerta abierta de tu corazón al pecado para que se enseñoree de ti. Es decir, el Señor está diciendo a Caín, todo lo que hagas, si no tiene el propósito de glorificarme a Dios, si no tiene el propósito de glorificarme a mí, si no tiene el propósito de glorificar a mí porque soy misericordioso y compasivo contigo, que te demuestro mi misericordia cada día, todo lo que hagas, si no lo haces con ese propósito, va a ser fruto del pecado. Y quiero que te quedes con eso. Si cada vez que adoras a Dios, no lo haces con el único propósito de darle la gloria por su compasión y su misericordia, si no lo haces por eso, y lo haces por moralismo, porque te consideras bueno, o lo haces por religiosidad, para que ya que voy a la iglesia voy a seguir yendo, o lo haces para obtener algo de Dios, eso es fruto del pecado. Fruto del pecado. La adoración que Dios recibe es la adoración que reconoce quién es. Que reconoce que eres un Dios bueno, compasivo, misericordioso, hacedor de los cielos y de la tierra. Punto. Aunque me esté muriendo de hambre. Porque Dios es el que hace al rico y al pobre. Él sabe lo que hace. Yo no vengo aquí buscando a Dios para que Él me dé, para que me dé un mejor coche, una mejor casa, para que tenga un buen trabajo. No. Si vienes con esa intención, eso es fruto del pecado, no de una adoración sincera. Todo lo que no se haga con el propósito de glorificar a Dios por su misericordia es fruto del pecado. El pecado que está rondando, porque el deseo del pecado es acorralarte, es hacerte caer. Él está a la puerta. Es decir, el objetivo principal del pecado es hacerte caer para dominarte. Ese es el deseo del pecado. Con todo esto, a ti será su deseo. El deseo, el pecado, es Satanás. Y su deseo es dominarte. Su deseo es dominarte de tal forma que digas, ¿y tú crees en ese Dios? Con todo lo que estás pasando, con todo lo que estás viviendo, tú eres tonto. Yo te ofrezco otro Dios. Mira, hay Dios, hay alguien que predica que Dios, tú levantas la mano y Él te va a dar lo que tú quieras. Busca a ese Dios. Él te va a hablar conforme a los deseos que hay en tu corazón. El ser humano es el deseo de Satanás.
¿Para qué? Para que no busques a Dios correctamente. ¿Para qué? Para que así Él tome el lugar de Dios. Esta mañana hablábamos de la idolatría, ¿verdad? Satanás quiso ser como Dios y por eso pecó contra Dios y fue destituido de la gloria de Dios. Y por eso está condenado eternamente en el infierno. Porque él quiso ser como Dios, se quiso poner en el lugar de Dios. Por eso, con el pecado, te está diciendo, deja a Dios, ponme a mí, te voy a conceder todo lo que tú quieras, todito. A ver, mi niño, ¿qué es lo que quieres tú? Te lo voy a dar. Eso es el deseo del pecado. Y recuerda, dice el Señor, está ahí, rondando, quiere hacerte caer. Quiere que no tengas en cuenta a Dios. Quiere que tú le adores a Él. Pero Dios estaba permitiendo a Caín que volviera a ofrecer la ofrenda. Si bien hicieres, le dice, si haces bien, esto no te va a pasar. Fíjate, le da una segunda oportunidad. El Señor le reprende y le da una segunda oportunidad para que se enmende. Si lo hace, no solamente va a agradar a Dios, sino que va a poder dominar al pecado y va a vencer al pecado. Dice el Señor, tú te enseñorearás de Él, tú te enseñorearás de Él. Si realmente aceptas mi reprensión y me adoras como yo soy digno de ser adorado, entonces yo recibiré y vas a conseguir que el pecado, en vez de buscarte a ti y de enseñorearse de ti, tú podrás dominarlo. Pero ¿qué hizo Caín? Rechazó esa reprensión de Dios. Rechazó el ofrecimiento de la misericordia de Dios. Rechazó el ofrecimiento para arrepentirse. No hay otra forma. No hay otra forma de vencer el señorío del pecado en nuestras vidas. Si no adoras a Dios por ser quien es, y si no aceptas su reprensión, y si no aceptas su guía, no hay forma. Y recuerda, el pecado no es algo ajeno a ti, está en ti. Y hasta que no nos libre el Señor de este cuerpo de maldad, seguirá estando ahí y rondando como león rugiente. No lo ignores, no pienses, eso a mí no me va a pasar. Cuando Moisés le escribe a esta gente, se los advierto. Ustedes son el pueblo de Israel, sí, pero ustedes como seres humanos están en pecado, porque Adán pecó. No piensen que están sobrados y que van a poder luchar ustedes solos contra el pecado. No. Y la única forma es que reconozcan quién es Dios cada día de sus vidas y que le adoren por quién es Él y que se sometan a su corrección y que se sometan a su disciplina. Es la única forma de poder evitar que el pecado se enseñoree, ese pecado que mora en ti coja el control de tu vida. Cuando se rechaza esa misericordia a través de esa reprensión, no lo dudes, el pecado ya se está enseñoreando de ti. Cuando no alabas a Dios por su misericordia, por su compasión, por su reprensión y no le das la gloria, no lo dudes, el pecado se está enseñoreando de ti. No lo dudes. Cuando rechazas la misericordia de Dios, que se muestra en Cristo, cuando dices Cristo, ¿Cristo para qué Cristo? ¿Cristo? Cuando rechazas la misericordia que Dios muestra en aquella cruz del Calvario, en Cristo, cuando rechazas el perdón de Dios en Cristo, cuando rechazas a Cristo mismo, cuando le pones en un segundo plano y pones por delante tus deseos, tus intereses, no lo dudes, estás rechazando como Caín el ofrecimiento de aquel perdón. Y el pecado se está enseñoreando de ti. Dios en aquella cruz ofrece a Cristo por amor y misericordia para que todo aquel que en Él crea, por fe, recuerda, sea perdonado. Esa fe te salva, porque es la fe que agrada a Dios, es el deseo de Dios salvarte. Pero cuando no sucede eso, estás dejando que el pecado se enseñoree de tu vida. Por consiguiente, dice Pablo en Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate, habla de nuestro cuerpo, de nuestras vidas. Busquen a Dios, busca a Dios con tu vida. Busca a Dios con tu vida. Estate dispuesto a que Dios te corrija, a que Dios te discipline, a buscarle simplemente por quién es Él. Ofrece tu vida
a Cristo como sacrificio vivo. Caín rechazó ese ofrecimiento, ya lo veremos más adelante si Dios lo permite, pero te invito a que leas el resto del capítulo 4. Es terrible, terrible. Lo he dejado porque aquí se ve por un lado la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, y ya veremos la soberanía de Dios la próxima vez. Pero aquí, en esa responsabilidad del hombre, Caín rechazó la misericordia de Dios. ¿Y qué pasó? Que el pecado se enseñoreó de él. ¿Y qué hizo? Mató a Abel. Adán y Eva habían caído en pecado, ¿recuerdan? Pero Caín se dejó enseñorear por el pecado. Caín era un creyente, tenía todo el conocimiento del mundo, pero no alabó a Dios con el propósito adecuado. Fuera por lo que fuera, moralismo, religiosidad o interés, lo cierto es que el deseo de su corazón no agradó a Dios. Abel, en cambio, sabía que sí podía ofrecerle a Dios una ofrenda porque Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Porque él entendió que Dios le había perdonado de su pecado, que Dios permitía que pudiera ofrendarle a él, y por esa razón Abel era consciente de que Dios merecía lo mejor. Esa es la posición correcta. Sé lo que Dios ha hecho por mí, y eres digno de que yo le adore. Esa percepción correcta, esa adoración correcta, es que busca solamente adorar a Dios por quien es Él, es lo que agrada a Dios. Y en Cristo, Dios muestra su forma universal de misericordia, muestra a toda la creación la misericordia de Dios, un Dios perdonador. Y Él ofreció a su su único Hijo, Jesucristo. ¿Para qué? Como dijimos antes, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Y ese arrepentirse de sus pecados, ¿cómo te puedes tú arrepentir de tus pecados? ¿Cómo un niño se arrepiente de su pecado? Primero tiene que tener conocimiento del pecado y segundo tiene que recibir la corrección de su padre. Entonces el niño se arrepiente. Pues dice la palabra que todo aquel que crea y se arrepienta, pero para entonces arrepentirte tienes que recibir la corrección de Dios, tienes que admitir la corrección de Dios y tienes que permitir que Él te corrija. Si admites esa corrección y te arrepientes, serás salvo. Serás salvo. Si no lo haces así, si no adoras a Dios por quien es Él, si no permites que Dios te corrija, el pecado está a la puerta. Va a estar ahí y se va a enseñorear de ti. Pero si crees que Dios te ha dado lo mejor del mismo, a Jesucristo, y vives tu vida para darle las gracias por ese acto inmerecido de amor, más allá de las situaciones que te toquen vivir, si agradeces cada día al Señor, aunque estés en ese desierto y como el ciervo brame por las aguas, y anheles estar con Él para siempre, Dios es fiel y justo, te perdonará y estarás con Él para siempre. Si buscas agradar a Dios de todo corazón, y si buscas sus cuidados y su corrección, no lo dudes, acabarás la buena carrera y estarás con Él para siempre. Señor y Padre, gracias por ti, Señor, sobre todas las cosas. Gracias, Padre bendito, por ser tú un Dios bueno, compasivo y misericordioso, que no quieres la muerte del impío, Señor. Y todos los que estamos aquí, todos aquellos que hemos vertido nuestra fe en ti, damos testimonio fiel de que eso es así. Porque no hay nada en nosotros que nos haga ser dignos de tu salvación. Y nos has salvado por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Y no solamente nos has salvado, sino que en tu misericordia sigues permitiendo que podamos seguir viviendo en esta vida. No siempre te agradamos en todas las cosas. Reconocemos, Señor, que aún el pecado mora en nosotros, Señor, que nuestros pensamientos no son muchas veces los adecuados, que nuestras acciones muchas veces, Señor, no son las que a ti te agradan, Señor. Pero gracias por Cristo Jesús, porque en su muerte tú perdonas, Señor, todas nuestras faltas. Te damos las gracias por lo que hizo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por depositar tú en nosotros fe para poder creer en Él. Gracias por darnos arrepentimiento. Ahora te suplicamos que tú nos fortalezcas cada día para evitar que el pecado se enseñoree de nuestras vidas, Señor. Que tú pongas cada día en nosotros recuerdo, memoria de lo que tú hiciste en Cristo Jesús para perdonar nuestros pecados.
Y así, Señor, poder evitar que Él se enseñoree de nosotros y poder darte a ti toda la gloria. Y que cuando caigamos, Señor, y pequemos, aceptemos, Señor, tu reprensión, tu corrección, Señor, porque sabemos que lo haces con amor y con el propósito de que el enemigo no se enseñoree de nosotros, Señor. Ayúdenos a poder entonces ofrecerte nuestras vidas en sacrificio vivo, como olor fragante que a ti te agrade, Señor. Mientras, ayúdanos y sosténnos, Padre, porque sabemos que este camino es un camino en el desierto, pero que tiene un fin, Señor, de una tierra donde fluye leche y miel para toda la eternidad, en tu misma presencia. Te suplicamos tu ayuda, Señor, porque sabemos que sin ti este camino sería imposible. Y gracias, 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 Señor, porque sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado y lo seguirás haciendo. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús.